Bendiciones, amados hermanos y amigos, les saluda su hermana en Cristo, Carla Romero. En esta preciosa noche vamos a presentar una nueva serie de videos donde vamos a estar hablando sobre la vida de mujeres de la Biblia. Un tema muy interesante que lo vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes durante este tiempo. El día de hoy estamos acompañados de dos grandes siervas del Señor, amén, mi querida hermana Magdalena Jaime y nuestra querida hermana Jessica Yaguar. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Soy la pastora Magdalena Jaime. Estaré compartiendo con acá mis amadas hermanas esta serie de enseñanzas sobre las mujeres de la Biblia. Amén. Saludos para cada uno de los hermanos, los líderes y los pastores de la Misión Cristo Poder de Dios. Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que nos están viendo por este medio. Soy la hermana Jessica Yaguar de la Misión Cristo Poder de Dios. Que Dios me los bendiga. Un saludo muy especial a nuestra querida pastora fundadora, amén, nuestra hermana Margot Duarte, a Magali Guerrero, amén, nuestro hermano Denis Reina. En esta preciosa noche voy a invitar a mi hermana Magdalena, le voy a pedir que por favor nos dé lectura al libro de Ruth en capítulo 1, versículo 1, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En esta preciosa noche, pues como ya lo mencionábamos, vamos a hablar de Ruth, ¿eh? Una gran sierva de Dios y cómo pasó su vida. Como 3 puntos importantes podríamos mencionar etapas que pasó Ruth, ¿eh? En una de ellas tengo la ruina, como segundo punto una determinación. Vamos a ver qué fue esa determinación, qué se decidió hacer Ruth, ¿eh? Y la redención de Ruth. Vamos a tocar esos 3 puntos muy importantes que quizás usted o yo en algún momento lo hemos pasado. Y si no lo hemos pasado, pues Dios nos va a preparar por medio de estas enseñanzas para pasarlo. Ruth, como habla el capítulo 1, versículo 1 del libro que estábamos leyendo, comenzamos presentando la familia de Noemí, que como lo mencionaba nuestra hermana, lo conformaba padre, madre y 2 hijos. Ruth entra en esa familia, como lo mencionaba la palabra del Señor, ellos son de la ciudad natal de Belén. Ellos migran o se van a otra ciudad que es la de Moab porque azotaba una hambruna bastante fuerte en su natal Belén. Y es ahí donde estas 4 personas comienzan una vida. Ahí conocen a las 2 esposas, amén, de cada hijo de esta familia y comienza un poco la ruina de lo que le mencionaba a mis amados amigos y hermanos, ya que Ruth pierde a su esposo junto con el otro hijo de Noemí, amén. Y bueno, Noemí, que es la suegra de Ruth, pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Todo lo que pasa a Noemí, o sea, como una introducción, como un antecedente, nos habla el libro de Ruth en sus primer capítulos. ¿Por qué Noemí se trasladó hacia las tierras de Moab? ¿Por qué se fue a las tierras de Moab? Como dijo la hermana, pues porque estaba pasando en Israel una hambruna fuerte. En el tiempo de los jueces, nosotros podíamos ver, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por Moab, porque Israel se había apartado de los caminos del Señor. Israel estaba apartado, había desobedecido y el Señor los había entregado a los enemigos alrededor de ellos. Cuando en el tiempo de los jueces, Moab dice que el pueblo de Israel tenía sus cosechas, pero sin embargo ellos iban y se las arrebataban, se las quitaban, ¿verdad? Llegó tiempo de escasez y de pobreza en el pueblo de Israel y por eso esta familia, como en la actualidad, ¿verdad? Cuando hay mucha pobreza en el país, ¿qué hacen? Las personas migran a otros países donde hay una oportunidad, pero ¿qué pasa? Que la familia de Elimelech, ¿no? La esposa Noemí, se van. En ese tiempo Noemí tenía que obedecer a su esposo. Entonces, como Elimelech era el cabeza de hogar, decidió irse a Moab y la esposa lo siguió, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que a lo mejor ellos sean personas que no agradaban a Dios. No, a lo mejor en su desesperación no esperaron el tiempo de Dios, sino que fueron a tierra de Moab a buscar tal vez el sustento para su casa, ¿no? Entonces eso es como un antecedente que nos hace al inicio del libro de Ruth para que nosotros conozcamos bien la historia, por qué esta familia israelita estaba en tierra de Moab y ahí pues donde se conoce a Ruth, ¿verdad? Como todos sabemos, mis hermanos, que Dios es un Dios de propósito. Es verdad que tuvo que salir de su tierra, Noemí, con su esposo y sus 2 hijos. Ellos fueron a la tierra de Moab con un propósito, porque ellos allí conocieron a sus esposas. Y vamos a ir estudiando más adelante qué pasó, porque ahí conoció a Ruth. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Aún, mi amigo, usted que está escuchando esta palabra, esta historia, es porque Dios se lo ha permitido. Y Él quiere cumplir su propósito en su vida, así como lo cumplió con Ruth. Hablando un poco de quién era Elimelech también, Elimelech era una persona que tenía tierras, amén, era fructífero en lo que hacía, era dueño de algunas posesiones. Entonces, cuando ellos, como mencionábamos, migraron, tenían cómo sustentarse. Pero una vez que muere Elimelech, Noemí se siente un poco devastada. Imagínense, perder a su esposo. Luego de esta situación, pierde también a sus hijos. Como decía nuestra hermana Jessica, ellos salieron con un propósito. Quizás quedándose en Belén no hubieran conocido a sus esposas, amén. En este caso, cuando muere ya Elimelech y sus 2 hijos, amén, queda totalmente Noemí sola con sus nueras. En esta parte, amén, me voy a enfocar un poco en la determinación que tuvo Ruth. Cuando pasa esto, Noemí decide regresar a Belén porque le comunicaron que la hambruna que había en Belén había parado, se había terminado, y decide regresar. Pero ahí es cuando le dice a sus nueras, ¿saben qué? Yo en realidad son hijas mías, les agradezco, pero lamentablemente ya no puedo seguir compartiendo con ustedes porque mis hijos han muerto, no tengo un esposo. Ya prácticamente estaba rompiendo el vínculo que las unía, ¿ven? Ella les insistió mucho, al inicio no querían dejar a su suegra. Luego de mucha insistencia, Orfa pues acepta regresar a la casa de sus padres y dejarla a Noemí. Pero muy diferente fue con Ruth. Ruth decidió seguir a su suegro. ¿Puede usted imaginarse, mis amados hermanos, mis amados amigos, amén? En este tiempo amamos mucho a nuestras madres, pero quizás usted no ha visto que se ame mucho a las suegras, ¿sabes? Pero en este precioso ejemplo, ¿cómo podemos ver la determinación de Ruth? Ruth renuncia a su familia prácticamente, a sus padres, quizás a sus hermanos, a su hogar, y tiene una determinación total a seguir a su suegra, a su segunda madre. Y luego de esto, ella comienza una nueva migración, porque ella sale ahora de Moab y se va a Belén, lo que en algún momento hizo Noemí. Podemos notar, mi amada hermana, en esta parte, en que cuando mueren ya los 3 varones, podemos nosotros como madres que somos, que por la misericordia de Dios no hemos perdido a nuestros hijos, pero ¿cómo se habrá sentido Noemí cuando perdió a su esposo, sus 2 hijos y quedaron abandonadas? Las 3 mujeres eran mujeres viudas, ¿verdad? Las 3 estaban viudas en ese momento y recordemos que el pueblo de Moab era un pueblo pagano. No, era un pueblo pagano, ellos tenían la costumbre de adorar a dioses. El Señor no le agradaba, incluso ellos pasaban por fuego a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso que pasaban por fuego a sus hijos? Era que los quemaban en holocausto, ponían a sus hijos en los brazos de su Dios y ahí los quemaban vivos. Entonces, esa era una práctica que al Señor no le gustaba, no le agradaba, y por eso dice que había botado a todas las ciudades que tenían esta práctica de alrededor de Israel. Pero como Israel se había apartado del Señor, entonces el Señor los dejó en este pueblo. Pero miren, bastante interesante ver, ¿verdad? Que a pesar de que Noemí se fue a una tierra extraña, ellos no dejaron de adorar a Dios, ellos no dejaron de cumplir tal vez los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque si no, Ruth no hubiera conocido de Dios, si no, Ruth no hubiera decidido seguir a Dios, porque si ellos hubieran vivido una vida así pagana, digo yo, entonces Ruth no se hubiera aferrado al Señor, porque a pesar de que amaba a su suegra, pero cuando más adelante Ruth le dice,
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ella tomó la decisión de seguir al Dios de Israel, ¿no? Porque seguramente Noemí dio testimonio de eso y por eso se apegó mucho a ella. Ahora mire que había en Israel una ley en la cual la mujer que quedaba viuda y que no tenía descendencia de su esposo, no tenía que esperar un pariente cercano, que puede ser un hermano del esposo, para tener un hijo y levantar la descendencia del difunto, ¿verdad? Pero por eso les dice Noemí más adelante en este libro a Ruth, vayan hijas, le dice, porque aún si yo esta noche estuviera con un varón y tuviera un hijo, ¿acaso ustedes esperarán hasta que este hijo crezca para poderse casar con ella? O sea, ella le decía, yo no les puedo dar una estabilidad, yo no les puedo dar ya un hogar. Por eso ella les decía, regrésense a su pueblo para que se casen, para que tengan hijos, que tengan familia, ¿verdad? Pero sin embargo, Orfa decidió irse. Ella como que lo pensó y dijo, sí, está bien, voy a hacer mi familia, pero Ruth no. Ruth decidió en su corazón velar por su. Imagino que ya Noemí no era una jovencita, ya era una persona también adulta que necesitaba que alguien la cuide y había quedado sola, pues no, ¿verdad? Entonces ella se compadeció en ese lado de su suegra y dijo, no me ruegues que me vaya porque no te dejaré. Donde tú vivas, yo viviré. Y donde tú mueras, yo seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, mire, es una determinación que ella tuvo, que decidió seguirla a su suegra y también seguir al Dios a quien ella adoraba. Entonces, podemos analizar, mi amado hermano, que esta mujer no solamente que estaba aferrada a su suegra como familia, sino también al Dios que ella servía, a las leyes de Dios, y estaba dispuesta a seguir a Dios donde sea que esté. Amén. Esta parte es muy interesante porque nosotros nos podemos dar cuenta aquí, mis hermanos, que estas dos mujeres, nueras de Noemí, tuvieron que tomar una decisión muy importante. Una tomó un camino y la otra tomó otro camino. A pesar de que dice la Biblia en Ruth 1:10, y dijeron, ciertamente iremos contigo a tu pueblo. Las dos dijeron que iban a ir, mas una, dice la palabra del Señor, que Orfa se fue donde su familia, pero Ruth decidió irse con Noemí, a la tierra de Noemí. Imagínense, mis hermanas, yo me pongo a pensar, parece locura lo que hizo Ruth. Parece una locura porque si nosotros nos ponemos a pensar, mis queridos hermanos, lo más lógico era regresar a su pueblo, regresar con su familia. Pero la palabra del Señor, mis queridos hermanos, no es por lógica, es por fe. Ruth dejó todo. Ruth dejó su familia, sus tradiciones, dejó su tierra. ¿Por qué? Porque ella tenía un buen ejemplo de su suegra Noemí. Como decía mi hermana Magdalena, amén, que también lo dice la Biblia, mis queridos hermanos, en Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. A pesar de que Ruth estaba en Moab, en un lugar donde se practicaban muchas cosas malas, pero yo me imagino que su esposo le hablaba del Señor, oraba por Ruth. Dice su palabra que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esa palabra dio fruto porque Ruth no se quedó, dejó todo, como le vuelvo y le repito, parece locura dejar todo, pero Ruth lo hizo por el Señor. Ruth lo hizo dejando lo familiar y seguro por lo aparentemente incierto, porque ella iba a un lugar desconocido. Ella no sabría cómo le iría. Ella había escuchado de Dios, mas cuando llegó a Belén, ella conoció a ese Dios verdadero, a ese Dios misericordioso. Aún Ruth ya no tenía ningún compromiso con Noemí. Ella podía quedarse, pero ella no se quedó. Ella eligió el camino más difícil, porque muchas veces lo que vemos no es lo real. Dice la palabra del Señor que nosotros nos acercamos a Dios. No lo hemos visto, pero por fe nos acercamos a Él. Por fe clamamos a Él. Así mismo Ruth. Ruth lo había escuchado, porque su esposo le había hablado de ese Dios. Pero ella, cuando ya llegó a Belén, conoció a este Dios misericordioso. No hizo lo que hizo Orfa. Orfa regresó, cogió lo más lógico, cogió lo más fácil, a seguir con su vida, a seguir con su familia, a seguir con sus tradiciones. Pero sin embargo Ruth siguió
hacia adelante, confiando en el Señor. Mire qué interesante, mis amados hermanos, la historia, ¿ven? Cómo Ruth se decide totalmente a seguir a Dios. Como lo mencionaban nuestras hermanas, Moab era un pueblo, ¿ven? Una ciudad que practicaba cosas que no le agradaban a Dios, adoraban a otros dioses. Y bueno, lamentablemente, pues, Orfa decidió, amén, quedarse en esas tradiciones, en ese tipo de prácticas, pero Ruth no. Cuando regresa Noemí y Ruth a Belén, bueno, todo el pueblo de Belén pues dice, ¿quién es? Y la reconocen y llega Noemí y ahora pues llega con una nueva integrante, llega con su nuera, amén, con Ruth. En este caso, cuando ya totalmente mudan o migran, Ruth, como lo mencionaba mi hermana Magdalena, ya no tenía ninguna responsabilidad, amén, con Noemí, pero ella decide darlo todo. Después que decidió seguir a su suegra, ella decide trabajar para sustentar sus necesidades de su suegra y sus mismas necesidades, amén. En otra condición, mis amados hermanos, pues quizás hubiera llegado a ese pueblo y quizás lo primero que hubiese hecho, no sé, es trabajar para ella, ya no velar por Noemí, o quizás incluso hacer un matrimonio, tener hijos. La Biblia habla pues que eran jóvenes, amén, todavía, pero Noemí ya no, Noemí ya era bastante mayor. Luego de esto, pues ella decide y hace todo lo posible para entrar a trabajar. Ella entra a trabajar en un campo que era propiedad de un hombre llamado Boaz. Este hombre resulta que ha sido familiar de Elimelech, amén, que era el esposo de Noemí, amén. Ruth no lo sabía, entró a trabajar y ahí es donde entra también el propósito de Dios. Ella no sabía que iba a llegar hasta ahí. Ella no sabía que la redención que le venía iba a ser en gran manera. Mire cómo entra a trabajar a este lugar y vos, el primer día que entra, se fija en ella, o sea, le llama la atención ella y le pregunta a uno de sus trabajadores quién es ella. Entonces él le responde que ella era pues la nuera de Noemí. Cuando él les ofrece una ayuda adicional, porque normalmente en estos campos pues usted podía recoger todo lo que se cayera, amén, y usted podía, en ese tiempo, amén, se podía recaudar todo lo que se cayera del árbol y lo podía llevar hasta su hogar. Pero vos ya estaba en el propósito de Dios. Él trató de facilitarle un poco las cosas a Ruth, amén. Hacía que personas o sus trabajadores a propósito hagan caer un poquito más de fruta como para que ella pueda llevar un poquito más de fruta a su casa, amén. Mire esa bendición. Como lo mencionaba nuestra hermana Magdalena al inicio, pues antes tenían una persona que le llamaban Goel, amén, si no me equivoco, y esta persona era el que tenía el derecho como que de redimir el nombre y todas las posesiones que tenía algún fallecido, amén, y que no tenía descendencia. Es muy interesante este punto. ¿Por qué? Porque si esta persona redimía las propiedades que tenía, que quizás habían sido vendidas, cedidas, perdidas por deudas, él la podía volver a recuperar. Él podía recuperar todo lo que habían perdido. Miren lo interesante de este punto. Cuando Noemí se entera, Noemí hace, bueno, muy bien direccionada o con un objetivo muy claro, la asesora a Ruth para que Ruth pueda allegarse a vos y poder formar un hogar, amén. Luego de esto es una redención tremenda la que tiene Ruth, porque vos accede a redimirla y casarse con ella. Luego de toda esta unión, pues Dios la bendijo mucho más, imagínense, con todo lo que le había pasado, Dios la bendijo mucho más y tuvieron hasta una bendición, un heredero, amén, tuvieron un hijo. Para acotar algo sobre esta parte ya, cuando Ruth decide, claro, guiada por la suegra, decide pedirle a Boaz, como habíamos dicho, ¿no?, que en Israel había la ley de que si una persona moría sin heredero, entonces, en este caso, un familiar cercano tenía la obligación de levantar descendencia para esta persona. Noemí, conocedora de la ley de Dios, pues le dice, este varón a donde tú has estado recogiendo las espigas, es vos, dice, él es un pariente nuestro. Entonces, él es uno de los que nos puede redimir. Ella estaba mirando de que esta joven que vino con ella no vaya a quedar sola el resto de su vida. Imagínense cómo hubiera sido la vida de Ruth
en un pueblo que tal vez no era el de ella, donde no tenía familia, la única familia era su suegra, y si su suegra más adelante fallecía también, entonces ella iba a quedar sola. Entonces ella lo vio, Noemí lo vio como una responsabilidad para establecer a su nuera y darle una familia, ¿verdad? Entonces por eso le dice, mira, él nos puede redimir. En otras palabras, él puede no solamente comprar las posesiones, sino que también él tiene la obligación de casarse contigo y levantar una familia contigo. Y el primer hijo que nacía de esta pareja iba a ser el que redima también a la casa de Noemí. Ya iba a ser también quien levante descendencia y el que heredero legítimo de las cosas de Elimelech, ¿verdad? De todas sus propiedades, ¿verdad? Entonces ella lo vio más como una estabilidad familiar, no tanto porque le compre los terrenos o por eso, sino por la estabilidad familiar y por la descendencia que el Señor le iba a permitir tener de sus hijos. Entonces, mire, cuando Ruth se acerca a vos y le dice, extiende tu capa sobre mí, era como una petición de mano, era como que le estaba proponiendo matrimonio, sabe que tienes que casarte conmigo, en otras palabras, ¿no? Entonces él se asombró, porque siendo una muchacha joven, aparentemente vos ya era un hombre mayor, ¿no es cierto? Entonces dice, no has ido tú con los jóvenes, sean ricos o pobres, no te has ido con los jóvenes, siendo joven tú también, sino que has querido hacer conforme es la ley de Dios, y lo vio de muy buena manera. Dice, eres una mujer virtuosa, ¿verdad? Una mujer virtuosa porque tiene temor de Dios en su corazón. Entonces vos se allegó a ella emocionalmente, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque vio en ella una mujer temerosa de Dios. Entonces él trató de, como de lugar, en ese mismo día, aclarar el asunto y dejar por terminado. Concluyó, entonces, para no ahondar más en el tema por el tiempo que nos apremia, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos representar que vos simbolizaba en sí a Cristo cuando redimió a la iglesia, ¿verdad? Cuando redimió a la iglesia. La iglesia también, nosotros somos un pueblo gentil que no pertenecíamos a Israel, un pueblo que no teníamos esperanza, digamos así, que si Israel hubiera aceptado a Cristo como su Mesías y lo hubiese recibido, entonces nosotros los gentiles no hubiéramos tenido ningún tipo de futuro, digamos así, espiritual, no hubiéramos tenido la redención de Cristo porque hubiera sido solamente para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, no era el propósito ese de Dios, sino que todas las razas, todas las familias de la tierra conozcan al Mesías. Entonces, Cristo vino para eso, para redimir no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros los gentiles, los que no teníamos descendencia directa con Israel, ahora que somos, como dice la palabra del Señor, injertados en el árbol del buen olivo, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos vernos reflejados en Ruth la Moabita. Yo puedo ver aquí la misericordia y el amor de Dios tan grande, mis queridas hermanas, porque Ruth, siendo una extranjera, ocupó un lugar muy importante en la historia israelita, ya que fue la antecesora del rey David y también de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios honra a los que los honran. Así como Ruth honró a Dios, ella fue honrada porque Dios le dio un esposo, la bendijo con un hijo. Imagínense, ella siendo extranjera, fue alguien importante, como les vuelvo y les repito, en la historia israelita. Asimismo, mi amigo, yo lo animo a que usted siga escuchando la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Así como Ruth un día escuchó de su esposo, de su suegra, la palabra, y en su tiempo tuvo sus frutos. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere el Señor con su vida, mi querido amigo, que usted pase de creación a hijo, porque somos creación, pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, damos ese paso importante, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. El camino que el Señor nos ofrece, mis queridos amigos, no es fácil, porque dice la palabra del Señor que es de los valientes. Ruth tomó una decisión de valientes, dejar todo por el Señor. Así mismo, mi amigo, el Señor quiere eso, pero ¿cómo va a lograr eso el Señor? Que usted escuche aquella palabra que transforma, aquella palabra que cambia las vidas, porque dice su palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, y el Señor hará su obra en el tiempo de Él. Así que, mi amigo, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, sometámonos a Dios,
Busquemos al Señor. El mundo dice que no hay salida, pero para el Señor sí hay salida, porque Él murió por nosotros. Él nos ama a nosotros, mis queridos amigos. Él nos ha elegido, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él eligió a Ruth, que no pertenecía al pueblo de Israel. Asimismo, mis queridos amigos, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Aún antes de que el mundo fuese fundado, Él ya nos ha elegido. Pero depende de nosotros, mis queridos amigos, de tomar una decisión firme, de tomar una decisión de valientes, que es seguir a Cristo, dejar tal vez las cosas que nos agraden, tal vez dejar de agradar a nuestra familia, tal vez dejar de agradar a nuestros amigos, así como Ruth, una mujer valiente que sin importarle nada, porque ella no sabía cómo le iba a ir, pero ella fue confiada con su suegra Noemí, porque ella sabía que en Noemí había algo especial, que era el Señor, era el temor de Dios. Así mismo, mi amigo, usted que me está escuchando, es hora de buscar al Señor, es hora de buscar a Cristo, porque el Señor Jesucristo está con los brazos abiertos. En resumen, mis amados hermanos y amigos, pues como para tener una redención tan grande como la que el Señor Jesucristo le quiere dar a su vida y nos quiere dar también a nosotros, es pasar momentos difíciles, quizás de ruina, pero tener una determinación, amén, tener una decisión para tener una redención, una salvación tan grande como la que el Señor solamente puede dar. Le agradecemos, mis queridos hermanos y amigos, gracias a Dios, y bendecimos su vida. No se olvide, si le ha gustado este contenido, dele like, compártalo, coméntenos, amén, que nosotras, sus hermanas en Cristo, estaremos muy pendientes de cualquier comentario, de cualquier duda, pregunta, para contestársela. Estas enseñanzas serán retransmitidas por nuestra página de Facebook, que es Cristo Poder de Dios, por nuestro canal de YouTube, Cristo Poder de Dios Guayaquil. Que el Señor me los bendiga grandemente.